Aquí comienza Red Más Noticias. Muy buenas noches, les damos la bienvenida a esta nueva emisión y empezamos. A pocas horas de vencerse el plazo, Estados Unidos pidió formalmente en extradición a Jesús Santrich, el excomandante de las FARC, a quien vincula una conspiración para introducir un gigantesco cargamento de cocaína. A través de un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó a media tarde que la solicitud formal de pedido de extradición de Santrich ya es un hecho. La Embajada de los Estados Unidos de América en Bogotá radicó la solicitud formal de extradición del señor Seuxis Pausias Hernández Solarte. Y confirmó que, siguiendo el protocolo establecido, le remitió el documento formal enviado por el gobierno norteamericano a todas las instancias del Poder Ejecutivo y Judicial para que se inicie el trámite del proceso. Ya fue remitida al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Secretaría Judicial de la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Fiscalía General de la Nación. Esta misma tarde, el Ministerio de Justicia explicó cómo operará el caso. Dentro del trámite establecido por la normativa vigente, el Ministerio de Justicia y el Derecho procederá a revisar los 244 folios que sustentan el pedido formal de extradición. En los 5 días siguientes, término establecido por la ley, dicha documentación se enviará a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. Por su parte, la JEP, que hace pocos días había interrumpido el proceso de extradición del exguerrillero y decidió que se tomaría el tiempo prudencial para valorar las pruebas y ordenar otras si lo consideraba necesario, declinó hacer cualquier comentario sobre la solicitud del gobierno de Estados Unidos. Jesús Santrich fue capturado el 9 de abril en una casa en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá, acusado de conspirar para ingresar un cargamento de 10 toneladas de cocaína a Estados Unidos, en compañía, entre otros, de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez. Fue enviado a la cárcel La Picota y tras declararse en huelga de hambre fue trasladado a una casa del episcopado colombiano por razones humanitarias en medio de una gran polémica. El fin de semana pasado regresó a la prisión luego de que se determinara que su estado de salud mejoró notablemente. Allí, según Victoria Sandino, una de sus compañeras del Consejo Político de la FARC, estaría considerando iniciar una nueva huelga de hambre. Por su parte, la defensa de Santrich asegura que el ex líder de la guerrilla es inocente y que es víctima de un montaje judicial. Hacemos contacto con Juan Carlos Giraldo, quien tiene más detalles. Juan Carlos, buenas noches. Así es, buenas noches. Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Santrich, dijo aquí afuera de la Fiscalía General de la Nación que de acuerdo al material probatorio que ellos han recaudado, esperan que los 244 folios que componen la formalización de la extradición de Santrich no se encuentre ninguna prueba que lo vincule con el narcotráfico. La competencia para definir de fondo del caso radica en la Jurisdicción Especial para la Paz, a tal suerte incluso que el día de hoy la solicitud formal o el pedido formal de extradición es enviado a la Jurisdicción Especial para la Paz para que ésta defina. Y en esos 200 y más folios que desconocemos, sabemos que no va a haber ninguna prueba que vincule a Santrich con las imputaciones mentirosas que le está haciendo el fiscal general de la Nación. Y esperamos que no sea, que no sea, digamos, una punta del iceberg para que ese proceso y este procedimiento sea surtido también contra otros miembros de FARC, de una vez por todas desechando el tema de la seguridad jurídica que contempla el Acuerdo de La Habana. Gallardo dijo que insistirán en que se le dé de manera inmediata la libertad al líder de la antigua guerrilla de las FARC en un proceso que ya está dirimiendo la Corte Constitucional. También que se insistirá ante la Justicia Especial para la Paz, en donde presentarán todos los recursos para frenar la extradición de Jesús Santrich. Desde el búnker de la Fiscalía, Juan Carlos Giraldo, Red Más Noticias. Juan Carlos, gracias por la información. Y los candidatos a la segunda vuelta presidencial también opinaron sobre la solicitud de extradición de Jesús Santrich. El país está esperando ya una decisión clara, rápida, porque lo que no podemos es seguir en este tire y afloje y en esta especie de chantaje permanente. Yo creo que si ya hay una solicitud en firme, lo que se tiene que proceder es rápidamente con la valoración probatoria y que el presidente de la República proceda rápidamente con la extradición. Red Más Noticias trató de contactar al candidato Gustavo Petro, quien por temas de agenda no se pronunció al respecto. Pues lo que ha pasado hoy en torno al caso de Jesús Santrich es más que importante para Colombia. Hablamos del tema más a fondo. Para eso recibimos a nuestro invitado Julio Acosta, abogado penalista, experto justamente en temas de extradición. Doctor Acosta, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Paula. Bueno, ya es oficial, se ha formalizado este pedido de extradición de Jesús Santrich por parte de los Estados Unidos. ¿Qué viene ahora una vez ese pedido formal ya se encuentra en el escritorio del ministro de Justicia? Sí, efectivamente, lo que se estaba esperando era que el gobierno de los Estados Unidos formalizaran el pedido de extradición, como en efecto se hizo el día de hoy. Entonces, ha llegado pues, esa petición diplomática a la Cancillería colombiana, que inmediatamente
corrió traslado del escrito, como ya lo veíamos, al Ministerio de Justicia, a la Fiscalía General de la Nación y a la Secretaría de la JEP. Esta última tiene la misión constitucional de determinar si los hechos por los cuales el gobierno de los Estados Unidos y específicamente la Corte del Distrito Sur de Nueva York requiere a Jesús Santrich para responder por un caso de conspiración para introducir estupefacientes, ocurrió después de la firma del acuerdo de paz, es decir, si ocurrió después del 1 de diciembre del año 2006. ¿Y esa labor de la JEP cuánto tiempo se puede tomar en establecer si estos hechos ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo de paz? Ese es un vacío legal. Lamentablemente no existe en este momento una norma que diga que la JEP tiene tantos días o cuáles días. Precisamente por eso se ha generado un poco de desinformación, al punto que, recordemos, hace unos días la JEP expidió una resolución mediante la cual decía que se suspendía el procedimiento de extradición, el trámite de extradición que, repito, no se había iniciado. Pues hasta hoy el gobierno de los Estados Unidos, repito, formalizó ese pedido. Pero justamente si el gobierno de los Estados Unidos formaliza este pedido, ellos no tienen un plazo para solicitar esa fecha, para presionar un poquito a la JEP para que den ese veredicto final. No es cuestión de presiones a la Justicia Especial para la Paz. El Código de Procedimiento Penal, que es el que se aplica en este caso, únicamente nos habla de dos términos, y específicamente en el artículo 511 para obtener la libertad. Ese primer término vencía hoy, 60 días a partir de la orden de captura con fines de extradición para Jesús Santrich, y se formalizó. Si el gobierno de los Estados Unidos no hubiera formalizado hoy, mañana a primera hora seguramente los abogados estarían solicitando la libertad conforme lo establece la norma procedimental. ¿Cómo se formalizó? Ya no. Simplemente se espera, y de acuerdo a un último pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, a que sea la JEP la que determine exclusivamente, repito, si esos hechos son posteriores a ese 1 de diciembre, simplemente. Doctora Costa, entiendo que Jesús Santrich interpuso una acción de tutela para que fuera anulado el arresto del cual, pues, él, digamos, fue protagonista y fue víctima y que se llevó a cabo por estos pedidos que hizo Estados Unidos. Esa tutela no ha fallado, eso todavía lo tiene la Corte Constitucional para decidir a qué juez le competiría fallar esta tutela. Si esa tutela falla a favor de Jesús Santrich, ¿esto podría interponerse en ese pedido de extradición? Miremos la complejidad del asunto. Es el primer caso en Colombia en el cual sucede esto. Anteriormente el trámite de extradición es realmente muy simple, está establecido en nuestros códigos y está establecido también en los tratados internacionales, pero en este caso tendremos que esperar que sea la Corte Constitucional quien decida. A mí, personalmente, no me cabe ninguna duda de que si los hechos por los cuales se está solicitando en extradición a Jesús Santrich fueron después de la firma del acuerdo de paz, correspondería su juzgamiento correspondería determinar si se puede o no extraditar a la justicia ordinaria, dejando la salvedad, y esto para el conocimiento de todos, que de cualquier manera a quien le compete saber si va o no a extraditar a un ciudadano es al presidente de la República. Es decir, él es autónomo en esa decisión que toma independientemente de los fallos que se den en las otras instancias. Es que la Corte Suprema de Justicia tiene una labor de acuerdo al Código de Procedimiento Penal. La Corte Suprema de Justicia determina y da un concepto respecto de aspectos meramente formales. Si ese concepto es favorable, la pelota queda en el Ejecutivo y el presidente es quien determina si envía o no a esa persona. Pero como ve usted el tema de los tiempos, ¿cree que esto le va a tocar al presidente Santos o le va a tocar al nuevo presidente? Ya se había dicho indiscutiblemente. ¿Al nuevo presidente? Totalmente. O sea, es indiscutible que este gobierno no podría de manera alguna emitir una resolución de extradición. Sobre todo, repito, porque falta el trámite ante la Corte Suprema de Justicia, que lo ha enseñado la experiencia, se demora más o menos entre 4 o 6 meses, dependiendo del caso. ¿Colombia, doctora Costa, ha negado en el pasado un pedido de extradición de Estados Unidos o eso nunca lo hemos hecho? ¿Pedido de extradición que se ha hecho, pedido de extradición que se ha cumplido? Sí, pero son varios, varios. Uno muy famoso es el de alias el carcelero de las FARC, que no recuerdo en este momento cuál era el nombre de él. Y en ese momento la Corte Suprema de Justicia fue la que determinó, por ejemplo, que no se cumplía con uno de los requisitos formales de extradición. Y en ese sentido emitió un concepto desfavorable. Era para el caso de los 3 contratistas que habían sido secuestrados por las FARC en el sur del país. En ese momento la Corte Suprema de Justicia dio un concepto desfavorable, que ese concepto desfavorable sí obliga al gobierno colombiano. Es decir, si la Corte Suprema de Justicia dice no procede, no procede. Y
últimamente, también en un caso muy conocido, Octavio Rego Sánchez, fue en el caso en que la Corte Suprema de Justicia, por estos mismos hechos, dijo que sí, pero el gobierno colombiano negó la extradición a los Estados Unidos, pues argumentando que en este caso estaba en curso un proceso de paz. Ojo, porque en esos casos que estamos comentando, hay dos más, siempre fueron por hechos cometidos antes de la firma de los acuerdos de paz. Doctora Costa, muy rápidamente porque se nos acaba el tiempo, quiero hacer esta pregunta. ¿Requieren a Jesús Santrich en Estados Unidos por concierto para delinquir y conspiración para el tráfico de estupefacientes? ¿Esto podría darle una pena de cuánto? No, es difícil saber porque no conocemos las circunstancias propias del indictment. Hoy, en esa formalización existe no solamente la calificación jurídica, sino además existen unas pruebas mínimas. No es para determinar inocencia o no, sino para determinar la fecha de los hechos, pero podríamos estar hablando de una pena generalmente que ronda los 10 años de prisión. Bueno, pues atentos quedamos a este nuevo capítulo en el caso de Jesús Santrich, que podríamos decir que nuevamente empieza ya con este pedido formal de los Estados Unidos. A Julio Acosta, abogado penalista, experto en temas de extradición, le damos las gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Paola. Continuamos con la información. Hoy se conoció el documento de 53 páginas en el que la ONU alerta sobre las deficiencias que presenta Hidroituango en su construcción, lo que confirma la gravedad de la emergencia de este proyecto. Según el informe, no cumple con las prácticas estándar necesarias para este tipo de estructuras. Según el informe entregado por ONU Medio Ambiente con respecto a la ejecución de la megaobra de Hidroituango, el diseño en el relleno prioritario no cumple con las prácticas estándar, lo que aceleraría el riesgo de fracturación hidráulica. El diseño del relleno prioritario no cumple con prácticas estándar. Dudas en cuanto a la estabilidad de la presa respecto al deslizamiento en la interfase de la capa y de la pendiente aguas arriba. Por otro lado, la ONU también precisa que la pendiente aguas arriba del lleno de emergencia no está protegida con enrocado, situación que aumentaría el riesgo de erosión debido al efecto onda y a las corrientes cuando el vertedero entre en operación. En cuanto al análisis de estabilidad, se concluyó que los factores de seguridad son bajos, por lo que si el núcleo de la arcilla no funciona correctamente, el relleno se satura, la presa no soportaría la presión del agua. Se recomienda que el gobierno contrata a cargo de EPM consultorías especializadas independientes para conducir estudios técnicos, prevenir el desbloqueo repentino del túnel derecho, reducir el caudal de filtraciones y luego construir un tapón de concreto definitivo en este túnel. Concluyen los expertos con algunas recomendaciones en donde se advierte que es necesario realizar una simulación de una erosión que conduzca a la falla de la presa con el único fin de mantener una alerta efectiva para las comunidades aguas abajo. Mientras tanto, desde Hidroituango, Gestión de Riesgo informó que se registró un movimiento en la montaña que causó una fisura en uno de los túneles de acceso de la obra. El director de Gestión de Riesgo, Carlos Iván Márquez, dijo que la fisura era superficial, aunque también fueron detectadas algunas grietas en la parte superior de la montaña. Los expertos afirman que están dentro de los rangos normales. Y los ingenieros de empresas públicas de Medellín controvirtieron el informe presentado por la ONU. Aseguran que los materiales utilizados fueron los adecuados. Frente a las recomendaciones y advertencias hechas por la ONU, el vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM señaló que no existen tales normas internacionales para el lleno prioritario y que por ende el material utilizado sí fue el apropiado. No existen estándares internacionales, no hay normas internacionales técnicas que apliquen o definan cómo se debe construir un lleno prioritario. Los ingenieros también aseguran que cuando se hizo el registro del informe no se tenía la protección de roca porque existían otras prioridades, pero hoy se cuenta con él. Ellos no pudieron ver el avance definitivo del lleno prioritario. Por ejemplo, en uno de sus apartes ellos dicen que el núcleo impermeable no tiene una protección de roca. Claro, en el momento en que ellos estuvieron aquí no lo tenía, porque estábamos subiendo con el impermeable, que era la prioridad para que el agua no se pasara. Pero ya hoy en día tiene instalado completamente la protección, el enrocado, una cosa que los ingenieros civiles llaman rip-rap. Por ahora, los expertos sostienen que los túneles cuentan con todos los soportes acordes con la geología y los conceptos universales estipulados en el concreto. Actualmente la cota está en 412, ahora la meta es la 418, que permitiría garantizar la detención de crecientes con retorno de más de 500 años.
Y en este seguimiento que hacemos aquí en Red Más Noticias a la situación en Hidroituango, nos enlazamos ahora con nuestro compañero Mauricio Reina, quien se encuentra en Cartagena. Y desde allí queremos, Mauricio, con las buenas noches, pues comentar con usted este informe de la ONU que ahora es el que está generando polémica. Desde EPM no están de acuerdo con lo que allí se dice en relación al uso de los materiales que no eran idóneos. Ellos señalan que sí son idóneos. Esto va a generar más incertidumbre en torno a una situación que todavía no es clara para los colombianos. Hola Paula, ¿qué tal? Pues este informe de Naciones Unidas, la Unión Europea y los expertos de la cooperación suiza muestra cosas que ya conocíamos y otras cosas que no conocíamos. Entre lo que conocíamos, los principales signos de la crisis actualmente. Uno de ellos, que el relleno prioritario, ese que se hizo para poder subir las paredes de la presa hasta la cota 410, es un relleno que no se hizo con los estándares internacionales y básicamente porque era una situación de emergencia. Eso lo conocíamos, ahí hay un talón de Aquiles. El otro es que la ladera que está encima de la presa tiene muestras de inestabilidad y que en caso de haber un derrumbe podría también ser fatal para la presa. Pero cosas que no conocíamos y que vale la pena destacar de lo que dice este informe son que estas tres entidades dicen, por una parte, que el manejo de la crisis de EPM no ha sido el adecuado, que se han centrado en resolver pequeños problemas en lugar de tener una visión general de cómo resolver la emergencia. En segundo lugar, que las comunicaciones de EPM no han sido claras y no han sido transparentes y eso termina poniendo un punto de vista en medio de este debate que hemos seguido en los últimos días. Tercero, y creo yo más delicado, dice que la línea de gestión de la crisis no ha sido clara y no ha sido eficiente. Dice que hay unos directores ausentes, dice que el liderazgo ha sido prácticamente invisible. Y las recomendaciones creo que son las que más revelan la magnitud de este problema. Por una parte dice que es prioritario nombrar un conjunto de técnicos independientes de EPM que hagan una evaluación de lo que se está haciendo para que lo que se haga sea en favor de la población y de la obra y no necesariamente a favor del prestigio de EPM. Lo dicen estas tres entidades. En segundo lugar, que el mismo gobierno colombiano debía tener un conjunto de expertos independientes que lo asesoren en una nueva construcción de una presa. Y tercero, que hay que revisar todas las presas que haya hecho EPM o sus consultores en el país para verificar que los problemas de diseño de ejecución que hay en Hidroituango no se hayan repetido en esas obras. Por lo tanto, el informe nos deja bastante preocupados. Mauricio, pues gracias a usted por darnos su opinión a esta hora. Buenas noches para usted allí en Cartagena y hablamos ahora de otro caso que también sacude al país. Se trata de Reficar. La recuperación de recursos de parte de los sobrecostos de Reficar es una tarea casi imposible de lograr. Además, no se entiende por qué serán investigados solo una parte de los miembros de juntas directivas ligadas al proyecto, como lo definió la Contraloría. Una vez la Contraloría anunció imputación de responsabilidad fiscal a funcionarios de Reficar y su junta directiva, la pregunta que quedó en el ambiente es por qué algunos nombres no figuran en esa lista. Si bien Ecopetrol es parte asociativa de Reficar, pues como Reficar es una entidad autónoma, con autonomía administrativa y presupuestal, pues tiene que responder de manera independiente. Porque no aparecen los otros nombres rimbombantes que se dan, es porque ellos hacían parte de la junta directiva de Ecopetrol y no de Reficar. Y las decisiones que tomaba Reficar se llevaban a Ecopetrol, o sea que ya eran decisiones tomadas. Ello no significa que aquellas personas que quedaron por fuera no se hubieran enterado en algún momento e incluso que no tengan algún grado de responsabilidad. Tanto las conocían porque ese es famoso el incidente de la salida como ministro de Hacienda de Juan Carlos Echeverri, cuando se negó a dar más dinero a Reficar por lo que venía sucediendo, y es famosa la pelea con el señor Cabrales. Eso no obsta para que, si en el proceso de la investigación se establecen otras responsabilidades de funcionarios de Ecopetrol, quienes eventualmente hayan obrado con dolo o negligencia, pues puedan ser llamados a responder. Los expertos creen que el problema existe desde el mismo momento en que se escogió a una firma que no brindaba las garantías necesarias para reconstruir una refinería. Primero, no se contrató, digamos, la empresa de ingeniería mundial en fabricación o en construcción o erección de refinerías que tuviera la mayor experiencia. Y luego las dificultades aumentaron cuando se produjo el primer cambio al entonces proyecto de ampliación de la planta de refinación. En lugar de tener un contrato con costos cerrados que permitiera controlar los riesgos de sobrecostos o de demoras, pasamos a tener un contrato de costos abiertos. Ahora, cuando se buscan responsables, es difícil involucrar a todos aquellos que estuvieron en algún momento ligados al proyecto. La responsabilidad penal, disciplinaria
y fiscal es personal. Cada funcionario tiene que responder por sus actos. Y a pesar de que existe una demanda millonaria aparte de Ecopetrol contra CBI, pocos creen que será posible recuperar ese dinero. Hay que demostrar el porcentaje del sobrecosto, una tarea casi imposible. Es muy difícil porque primero está en un tribunal internacional, segundo hay que demostrar la responsabilidad de que hubo corrupción o cosas como esas. Y para poder demostrar eso, Ecopetrol tendría que tener casi que poder demostrar que tecnológicamente e ingenierilmente esos costos son menores que lo que le facturó, pero aún así tendría el problema de poder evaluar objetivamente el conocimiento o el know-how del fabricante. Sin embargo, la Contraloría quiere mostrar a quienes considera los verdaderos responsables. El anuncio lo hizo el Contralor Delegado, quien estuvo al frente de toda la investigación. Hoy el Contralor General explica por qué no se pronuncia sobre esta discusión. Sobre el tema de Reficar, como eso ha sido decidido por un Contralor Intersectorial, no puedo hacer referencia, ya que desde luego me imagino que los apoderados de las personas que han sido imputadas pues interpondrán sus recursos. La segunda instancia de ese negocio es del Contralor, quien debe conocer de las impugnaciones y de las apelaciones. Lo cierto es que la Contraloría expidió un auto de imputación de responsabilidad fiscal por 2.400 millones de dólares por las inversiones perdidas en la refinería de Cartagena entre 2011 y 2015. Y le seguimos los pasos a los candidatos a la presidencia en segunda vuelta porque el Consejo Gremial en sesión extraordinaria anunció su apoyo al candidato del Centro Democrático, Iván Duque. La presidencia del Consejo Gremial en cabeza de Jorge Humberto Botero, que es el actual presidente de Fasecolda, manifestó el apoyo al candidato Iván Duque en nombre de todos. El Consejo Gremial Nacional respalda el programa de gobierno presentado por Iván Duque, considera que es la persona adecuada para superar la polarización, desarrollar las reformas que la nación requiere, recuperar el crecimiento económico, fortalecer el empleo y luchar contra la corrupción. En la reunión estuvieron presentes Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores, quien días atrás había hecho público el apoyo al candidato del Centro Democrático. Bruce McMaster, presidente de la ANDI, Andrés Rojas, vicepresidente de Asobancaria, Guillermo Botero de FENALCO, entre otros, en los que en concordancia definieron 7 puntos sobre los que versa el acuerdo. Su programa es claro al afirmar que la agenda reformista que propone se materializaría dentro de los cauces institucionales para aspirar a un mejor país, convocando alrededor de un gran acuerdo nacional al que han denominado Acuerdo por Colombia. Y esto fue lo que dijo el candidato del Centro Democrático. Es un pronunciamiento que por primera vez en la historia lo hace el Consejo Gremial, lo recibo con humildad y obviamente con el deseo de seguir trabajando intensamente esta semana para lograr la victoria el 17 de junio. El Consejo Gremial Nacional está integrado por 21 gremios de todas las actividades económicas y representa el 60% de la producción nacional, representando más de 166.000 empresas de diferentes sectores en Colombia. A 10 días de las elecciones, ni siquiera futbolistas como James Rodríguez se salvan de las falsas noticias en medio del ambiente político. James desmintió que esté apoyando a Gustavo Petro. Esta fue la pieza gráfica que empezó a difundirse en redes sociales anunciando el supuesto apoyo del 10 de la Selección Colombia, Gustavo Petro. Esta fue replicada a su vez por varios seguidores del candidato. La mamá de James Rodríguez hizo esta claridad. Falso, esta y 1000 maneras sucias de hacer política. ¿Hasta dónde llegan por el desespero? Sobre esta fake news, Red Más Noticias consultó a la campaña de Gustavo Petro, que confirmó que no es una pieza gráfica oficial. Sin embargo, también dijo que no emitirá ningún tipo de comunicado o documento público para desmentir el hecho. La misión de observación electoral también fue víctima de datos falsos que le atribuyen en redes sociales sobre los escrutinios de primera vuelta. La entidad aclaró que es información falsa, vieja o tergiversada. Puso como ejemplo este mensaje, con datos inexactos replicados más de 18.000 veces en Facebook. La entidad refutó. Nunca se revisaron 50.000 formularios de delegados E14 y nunca se dijo que 4.000 tienen errores a favor del candidato Duque. Agrega que sí hizo un muestreo, pero con diferentes resultados. Se detectaron anomalías en las cifras de votación de 363 formularios de delegados E14, de 13.000 revisados. Las anomalías se presentaron para todos los candidatos, incluyendo el voto en blanco.
Las noticias falsas también se han difundido con mensajes como estos en cadenas de WhatsApp. Los verdaderos escrutinios dan como ganador a Gustavo Petro con un porcentaje de 6 millones de votos, ubicando a Fajardo en el segundo lugar y en el tercer lugar a Duque. La MOE insiste en que, en general, el audio que se comparte tiene información completamente falsa e invita a los ciudadanos a consultar las fuentes reales de información electoral. En noticias de Bogotá, la interventoría del proyecto de Transmilenio por la carrera séptima aprobó todos los diseños del corredor que irá de la calle 32 a la 200. La licitación se abrirá en agosto por 2,4 billones de pesos. Estos son los diseños definitivos de la troncal de Transmilenio por la carrera séptima que el interventor de la obra aprobó y le entregó al Instituto de Desarrollo Urbano. Y el temor que se tenía de que no caben, de que es imposible hacer reconstrucción del espacio público, quedó ya saneado con la aprobación de los diseños en detalle. Con el visto bueno a los 14 componentes, el distrito abrirá la licitación en agosto y adjudicará el proyecto dividido en 8 contratos, cada uno por 380.000 millones de pesos en noviembre. Esto nos permite una garantía de que un contratista pueda terminar los tramos específicos. La troncal irá de la calle 32 a la 200. Serán 20 kilómetros, 22 estaciones, 3 pasos a desnivel en las calles 72, 85 y 94, 3 nuevos puentes peatonales en las calles 130, 153 y 163, 2 carriles para particulares y uno exclusivo para Transmilenio. Además, se quitarán todos los paraderos y rutas del SITP. Y esperamos que con la nueva troncal de la carrera séptima tenga 25-23 kilómetros por hora. Habrá 3 tipos de estaciones, pero con una novedad: las puertas no estarán enfrentadas y todas las taquillas para la compra de pasajes estarán por fuera. Lo que queremos es hacer las puertas desplazadas, los que entran por acá y los que salen por acá, de tal manera que no haga ese choque. Se construirán 4 nuevos puentes vehiculares para desembotellar la vía en las calles 85, 92, 100 y 127. En el caso de la 92, se correrá 11 metros el muro del Museo del Chico y se construirán cafés en el costado occidental. Los trabajos de construcción arrancarán en enero y se espera que la troncal esté lista en 3 años. Y hablamos de Transmilenio por la séptima, por eso nos acompaña aquí en el CDR Más Noticias Juan Pablo Calvás, editor general de la W Radio, vecino que se ha opuesto a este proyecto de Transmilenio por la séptima. Juan Pablo, muy buenas noches. Buenas noches. Un poco de luto, pero pues no me traje el traje negro, pero, sí, pero está el corazón está de luto por esta noticia. Está usted de color rosa y justamente queremos saber pues, qué tienen para decir quienes como usted se oponen al inicio de esta obra, a la existencia de esta obra de Transmilenio por la carrera séptima, cuando se conoce un paso tan decisivo como la aprobación de todos estos diseños. ¿Están preocupados? Sí, estamos preocupados. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿esto qué puede significar? Que de una manera inevitable se dé este paso que será dramático para la ciudad. ¿Dramático en qué sentido? Esto es muy sencillo. Esto tiene varios puntos, pero yo voy a dar los principales. 1, términos urbanísticos. Se le va a hacer un daño muy, muy grande a una de las avenidas principales de la ciudad y tal vez la que tiene más historia de toda la capital. Y se le va a hacer daño urbanístico ¿de qué manera? Los edificios que se van a demoler no van a ser reemplazados. Que van a quedar las culatas de unos edificios, es decir, las paredes que normalmente colindan con otros. Como las espaldas, digamos. Como las espaldas. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado con las espaldas de estos edificios en la avenida NQS, en la 26 con abajo de la séptima hasta llegando después de la Caracas? ¿Qué ha pasado con esas culatas en la calle 80? Nada, se ha convertido en espacios de grafitis y atracaderos. Sí. ¿Por qué no ponen nada? Ponen una banca para que la gente espera que no atraquen. Pero no solamente es eso. Es que además nos han vendido el cuento de que se va a incrementar la velocidad gracias a Transmilenio. No, Transmilenio no es la panacea. La panacea, o lo que de verdad podría incrementar la velocidad de la carrera séptima para que una persona en el Codito llegue más rápido al centro, son los puentes, son los subterráneos, son los cambios que van a hacer en los semáforos. ¿Con qué argumentos dice usted eso? Porque lo que dicen desde la administración distrital es que una persona con Transmilenio por la séptima podría viajar del sur al norte en 50 minutos, cuando ahora se demora 2 horas y media. Yo le voy a decir, y esto es muy sencillo, la carrera séptima tiene embudos que se forman en cada cierto tramo, en cada tramo. Hay un embudo en la 127, hay un embudo en la 116, hay un embudo en la calle 100, hay un embudo en la calle 94, otro en la calle 77
y hay un embudo en la calle 45. Cuando usted coge esos embudos y hace lo que van a hacer en la administración, me faltó el de las 72, perdón, que es o unos puentes que van a permitir que los vehículos ya no tengan que parar en el semáforo, sino que pasen por encima de la vía. 4 puentes, dice. Exactamente, 4 puentes. O unos subterráneos que van a permitir que los buses pasen por debajo de la vía, pues usted está evidentemente evitando las paradas obligadas de los semáforos. Ah, pues fácil, hagan los puentes y hagan los subterráneos sin meter los buses. Es que es así de sencillo. Pero es que otro argumento que pelean ellos justamente dicen que ya están los buses. Los puentes sin los buses. Claro, pero dicen, es que en la séptima ya están los buses, simplemente vamos a adecuar las estaciones, a ponerlas más bonitas, a decorar un poco con estos diseños que ellos ya aprobaron. Hay un tema claro, y es que el problema es que Enrique Peñalosa piensa que el único que ha viajado por el mundo es él. Y luego con mucho respeto, alcalde, pero es muy simple. ¿Usted quiere poner buses biarticulados o articulados a andar por la séptima? Hágalo. Y haga unas estaciones a los costados con buses de piso bajo que puedan avanzar sobre carriles no exclusivos, sino mixtos, en donde haya una prioridad para los buses. Eso se puede hacer. Eso es lo que pasa en la mayoría de los lugares del mundo. Pero inventarse una troncal de Transmilenio para justificar unos puentes, para justificar unos subterráneos, para justificar los andenes, hombre, el alcalde dice que qué bueno que vamos a tener andenes. Es que los andenes no se los tenemos que deber a Transmilenio. Los andenes se tienen que hacer sí o sí. ¿O es que acaso solamente van a vivir las personas con problemas con discapacidad, perdóneme, en silla de ruedas o invidentes cuando exista Transmilenio? No. Vuelva a lo mismo. Eso se tiene que garantizar con o sin Transmilenio. Eso no es un chantaje, perdóneme. Usted está viendo todo lo malo. O sea, por todo lado se ve. Lo de no va a haber movilidad. Van a haber inconvenientes con los que queden ahí en la séptima, los que se van a ir, va a haber problemas. ¿Qué de bueno le podemos sacar a esto entonces? El alcalde, no puede ser que todo se esté equivocando. No, es que ahí está el punto. La equivocación es creer que Transmilenio es la solución. La solución es inventarse o crear un real plan integral de movilidad para la carrera séptima. ¿Qué hace usted? Coordina semáforos. ¿Qué hace usted? Construye los puentes. ¿Qué hace usted? Hace pasos subterráneos, modifica los cruces. ¿Qué hace usted? Organiza el paso de los buses. ¿Qué hace usted? Controla los carriles que deberían ser para prioridad de los buses. Y de esa manera, usted entonces está garantizando que hay una buena movilidad. ¿Qué hay de bueno? Recuperar el espacio público. Pero es que para nada de eso se necesita Transmilenio. Es como si fuera una fijación. Es como si yo dijera, para pintar mi casa necesito cambiar los muebles. No, usted puede pintar su casa y no necesita cambiar los muebles. Exactamente lo mismo. Usted puede mejorar la movilidad en la séptima sin necesidad de meter una troncal de Transmilenio. Y eso que no hemos hablado del horror de las estaciones. Pero justamente usted ha tenido varias discusiones con Yaret Latilla, directora del IDU, y ella dice que se ha reunido con los vecinos de la séptima en varios espacios, con varios de ellos, incluso hay un grupo que se llama Construyamos Nuestra Séptima, que han aportado a estos estudios y a estas ideas. ¿Qué conoce de esos aportes y de estas quejas y de este grupo que se llama Construyamos Nuestra Séptima, que supuestamente no estaban a favor y ahora sí están a favor? Las reuniones efectivamente se han dado y efectivamente se ha tratado de generar un mayor consenso en torno a qué es lo que se tiene que hacer con la carrera séptima. Y eso está muy bien. Pero lo que pasa es que usted no puede pretender o imaginar que todos los vecinos van a pensar más allá de los asuntos que les lleva el IDU, que son, por supuesto, los que pueden ser de más fácil negociación. Pero cuando usted tiene que poner sobre la mesa asuntos como lo que les mencionaba hace un instante, las culatas de los edificios, que son unas paredes que van a quedar ahí vírgenes, para que hagan grafitis o arte urbano. O cuando usted le dice que va a retirarle a dos espacios públicos patrimoniales de la nación, como el Parque El Chico y el Parque Nacional Espacio. Pero ella dice que ese muro va a quedar igual, que lo van a correr un poquito, pero que va a quedar igual la fachada del Museo del Chico. Si yo le digo a usted que le voy a quitar 11 metros de su casa queda igual. No, pero ella es la directora del IDU. Ah, pues ella es la directora del IDU y es una persona que piensa en el bienestar y sobre todo en urbanismo. La directora del IDU hace obras. ¿Dónde está el urbanista detrás de esto? Ella habla, y respeto mucho a la doctora Janet, ella habla de unas estaciones de Transmilenio transparentes. Sí. Transparentes como el avión transparente de la Mujer Maravilla. ¿Transparentes cómo? Las estaciones de Transmilenio no son transparentes. El problema de los colados no es transparente. El problema que genera en términos de seguridad y de urbanismo en la avenida Caracas, que es lo que más se parece en términos de espacio, porque no me pueden comparar a mí la troncal de la avenida o autopista El Dorado
con la troncal de la Caracas por cuestiones de espacio, porque así es la Caracas y así es el Dorado, eso es lo que vamos a tener en la séptima, una avenida ahogada en sí misma. Mire, nos queda más que claro que usted está convencido, usted y los vecinos que están con usted en todo este movimiento, de que no quieren el Transmilenio por la séptima. Después de lo de hoy, también han dicho que ustedes van a emprender una acción popular. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son las acciones que van a tomar? Bueno, yo no participo de esto. ¿Por qué? Porque en esto sí, digamos que tengo que ser muy responsable, sobre todo con mi oficio. Entonces, yo soy periodista, procuro de no participar de estas actividades que en algún momento podrían terminar tomando un tinte político. Sí. Pero efectivamente estoy al tanto de eso. Y a través de unas acciones sí se podría, por lo menos, evitar esta inminente licitación que abriría la puerta para que inicie la construcción del Transmilenio. ¿Qué serían cuáles esas acciones? No, pues es una acción popular precisamente para defender esos espacios y para defender el ambiente en el cual están viviendo los vecinos de la carrera séptima. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto no tiene que verse como un tema político y ahí es donde también yo siento que la administración de Bogotá ha sido un poco obtusa. El problema de la séptima no es un problema de Peñalosa versus gente que está en contra de Enrique Peñalosa. No. Es que, alcalde, nosotros no somos sus enemigos. Yo aprecio muchas cosas que usted hace, alcalde. Muchísimas. Pero es que una cosa es empeñarse en algo, no sé por qué razón tiene usted que meter una troncal ahí. Y otra cosa es pensar en desarrollo de ciudad en general. El tema de la velocidad me parece clave. Soluciónelo, construya los puentes, no tiene que ser la troncal. El tema de ampliar los andenes y mejorarlos, puede hacerlos, no tiene que construir una troncal, no tiene que meter los buses. Puede hacerlo como en otros países de Europa que usted ha visitado. Muy bien, pues allí está la versión y la visión de quienes no están de acuerdo con el Transmilenio por la carrera séptima. Juan Pablo Calvás, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. A ustedes muchas gracias por invitarnos y la próxima vez nos vemos en la séptima. Y creo que nos veremos muy seguido porque esto no termina aquí, señor. Gracias. Muchas gracias. Volvemos a Red Más Noticias. Hablando de la región del Catatumbo, siguen zozobra, especialmente en Acarí, donde según la Defensoría del Pueblo van varios días de enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos delincuenciales. Los campesinos de la zona rural de Acarí, en el Catatumbo, están preocupados por los enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos armados. Eso mandan misiles, bombas, aviones, hay avionetas de toda clase de atacando grupos que se encuentran acá en nuestro territorio. Recientemente murió Jürgen Gutiérrez, de 19 años, en la zona rural de Acarí, y esta tarde fue asesinado por un francotirador el soldado Joan Sebastián Cataño Melchor, en la vereda de Miraflores, en Convención. El Ejército Nacional respondió sobre los hechos. La reacción militar hacia ese sector fue precisamente por una alerta temprana, por la posibilidad de pronto de unos combates entre el ELN y los pelusos. Por eso acude la fuerza militar y allá pues es recibida, digamos que con harto volumen de fuego. Una región en la que, afirma el comandante del ejército, se han presentado hostigamientos por parte de los pelusos y el ELN. Es una área que está llena de esta banda delincuencial, los pelusos. Y allá pues perdimos inclusive 2 hombres nuestros, fueron amputados por minas. Otro tema que ha generado por estos días incertidumbre en la opinión pública es la situación de Walter Arizala, alias Guacho. Continúan las operaciones en Tumaco. Ustedes se enteraron de las 11 neutralizaciones sobre Guacho. La presión es muy alta de parte de la fuerza militar y presumimos nosotros que se le está acabando el oxígeno a este bandido. Estas declaraciones se dieron en un evento de ascensos militares, en la que también se confirmó la captura de Reinel García, alias Pija, excomandante de la columna Jacobo Arenas de las FARC, autor de numerosos ataques contra la fuerza pública. Un juez de Magdalena absolvió al hombre señalado de ser el dueño del bus que se incendió en 2014 en Fundación y donde perdieron la vida 33 niños. El fallo judicial fue emitido por el juez primero penal del circuito de Ciénaga, en donde se cumplió la audiencia oral en contra de Alfredo Cruz Esquea, sindicado de ser el propietario del bus que estalló en llamas y causó la muerte a 33 niños y 2 adultos en hechos ocurridos el 18 de mayo del 2014 en Fundación Magdalena. Que él tenía cualquier responsabilidad, menos una responsabilidad penal. José Jacome Saleve, abogado del implicado, señaló que en el juicio pudo demostrar que su defendido únicamente era tenedor del vehículo y no propietario, como inicialmente se dijo, y el conductor, el día de la tragedia, sacó el bus sin su permiso. Lo sacó sin permiso y se lo llevó a las 7 de la mañana y ese día fue el día que sucedió el siniestro. En estos momentos,
Por la tragedia de Fundación solo se conoce de los procesos judiciales que se llevan a cabo en contra de Jaime Gutiérrez Ospino, conductor del bus, y Manuel Salvador Ibarra, líder espiritual de la Iglesia Pentecostal. La policía presentó a alias Pocho, el presunto asesino de un instructor del IDRD, en hechos ocurridos el pasado 3 de mayo en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá. La captura se dio con la ayuda de las cámaras de seguridad del sector y por la declaración de un testigo. El profesor Jason Cárdenas fue asesinado de un disparo tras evitar el robo de su bicicleta. Alias Pocho deberá responder por los delitos de homicidio agravado y porte de arma de fuego. Un juez lo envió a centro carcelario. El Contralor General reveló hoy la cantidad de dinero que se ha repartido en los denominados cupos indicativos, que en el lenguaje político coloquial son conocidos como la mermelada que reciben los congresistas. De los últimos 14 años ha dado una primera cifra de 56 billones de pesos que han sido invertidos o presupuestados en esos cupos, y además pues eso nos indica pues que hay un promedio anual de 4 billones de pesos. En Colombia, llamar a sabotear la línea de emergencia 123 le puede salir muy caro. Ya se impuso la primera sanción en Cali. Una mujer deberá pagar más de 800.000 pesos por las bromas que se hicieron desde su casa. Las insistentes llamadas de broma se detectaron en una casa en el centro de Cali y el centro de despacho automático hizo el seguimiento, pero se encontraron con que la responsable era una niña de 7 años. Se le dieron a conocer las grabaciones y reconoció que era una sobrina de la residencia donde salieron las llamadas. La menor marcó por lo menos 100 veces al 123. Que los padres de familia tienen que evitar que sus hijos en sus días de ocio cojan el teléfono para tomarle el pelo a las autoridades. La multa a pagar en este caso es de 833.000 pesos y trabajo comunitario y pedagógico para sus responsables. Recomendarle a los padres que estén pendientes de sus líneas telefónicas, de sus celulares, pues para que no paguen como hoy me tocó a mí. De las 10.000 que recibe el 123 diariamente, por lo menos 4.000 son inoficiosas. Llegamos así al final de esta emisión. No olviden mañana aquí en nuestro canal desde las 6 de la mañana toda la información y las noticias con Darío Arizmendi y su equipo en la alianza de Caracol Radio y Red Más Noticias. Lo mejor de la radio y lo mejor de la televisión. Gracias por su compañía, que descansen y nos vemos mañana.